Durante las últimas semanas han llegado varias noticias muy importantes que han puesto al sector cripto en el punto de mira de los principales organismos reguladores, con las stablecoins iguales descentralizadas como principales protagonistas tras los últimos anuncios que han hecho las autoridades europeas con la ley MiCA y a raíz de la gran presión que están ejerciendo por lanzar este nuevo marco regulatorio. Pero entonces, ¿es el fin de las stablecoins y la descentralización de las criptomonedas? ¿Cómo podría afectar todo esto al sector cripto? Pues para poder responder a esta pregunta, en el vídeo de hoy y después de muchísimos comentarios traemos al canal a un experto en fiscalidad cripto y muy buen amigo mío, Sergi Andrés, para analizar a fondo uno de los temas delicados y que más controversia están generando en referencia a la famosa ley MiCA, para ver cómo podría afectar al sector cripto y si realmente podría ponernos en un aprieto. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Últimas noticias de los techs. ¿Se deslistan las stablecoins? Un placer estar en tu canal, Hugo, tanto por ti como para toda la comunidad de Healthy Pockets. Vamos a analizar en este vídeo el por qué los techs, los VASP o los CASP en español, los Virtual Asset Services Provider, claudican o, en función de la regulación cripto que hay, adapta su idea de negocio. Lógicamente, todo negocio lo que busca es perseguir dinero y lo que quieren es, con esta sostenibilidad, poder llegar a ganar el máximo dinero posible. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de negocio, el negocio cripto, está supeditado a una regulación. Es decir, que no es un típico negocio que tú haces una panadería y tú puedes vender los panes así como quieres, sino que a la que tú actúas en un mercado regulado, hay una regulación que tú tienes que cumplir. Y dentro de esta regulación es donde entraría la regulación local dentro de España, así como entraría la regulación europea, como en este caso MiCA o Transfer of Funds, que esto lo hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con la regulación cripto? Debemos tener en cuenta que si hablamos de finanzas centralizadas, CeFi, y no tanto como DeFi, que DeFi ya va por otro lado, si hablamos puramente de finanzas centralizadas, en la medida en que son centralizadas, aplica una regulación. Y esta regulación lo que te hace es poner palos en las ruedas, o en el sentido de regular un poco tu operativa, de tal manera que tú, a nivel de negocio, tienes que adaptar tu ideología de negocio, tienes que adaptar tu metodología de ganar dinero a fin de estar claudicando con esta regulación. De tal manera que si la regulación entiende que tú, por ejemplo, no puedes listar criptomonedas de privacidad reforzada, por ejemplo XMR o Zcash, porque tú, por ejemplo, puedes estar facilitando en vía AML el blanqueo de capitales, pues tú como exchange, por mucho que por negocio puedas ganar dinero, tienes que deslistarlas. O de igual manera, si tú, por ejemplo, tienes en este caso stablecoins tipo Tether, USDT, o tienes, por ejemplo, que quieres hacer derivados, o quieres facilitar a tus clientes que puedan operar sin KIC, te viene una regulación y te dice no. Tus clientes, para poder operar en tu CEX, deben pasar un KIC. Tus clientes, para poder realizar tipos de operaciones en futuro y contratos de derivados, necesitan pasar un test de idoneidad a nivel de inversión. Si tú quieres facilitar un instrumento financiero, no puedes, tienen que ser tokens de utilidad. O en este caso, si tú quieres facilitar el comercio de una stablecoin, en este caso, esta stablecoin debe estar regulada, o tú a nivel de CEX debes estar regulado en función de la regulación. De tal manera que por mucho que tú quieras ganar dinero en este mundillo, como estamos hablando de un mundillo que está regulado, si no cumples con la regulación, que es lo que vamos a explicar a continuación, no puedes desarrollar tu negocio en la medida que es un mercado regulado. ¿Qué es la ley MiCA y qué regulación hay en la Unión Europea? Dentro de toda la regulación que existe en el entorno europeo, dentro no tanto de la normativa local que podamos tener en España, sino en la normativa internacional de la Unión Europea, tenemos que traer a colección en primer lugar el reglamento MiCA. ¿Qué tiene en particular este reglamento? Pues después de 3 años de muchas negociaciones dentro de la Unión Europea con muchísimos agentes, hemos llegado a la conclusión de un texto refundido que lo que hace es ser la primera propuesta de reglamento que instaura las particularidades de todos los activos digitales. Tenemos que tener en cuenta que es un reglamento, de tal manera que su aplicación es directa en todos los Estados miembros. ¿Y qué necesidad tenemos de crear este reglamento? Este reglamento, en primer lugar, lo que supone es más seguridad jurídica, es decir, coge dentro de todo este reglamento los activos digitales de utilidad, es decir, los utility tokens. También regula las stablecoins, que vamos a tratar a continuación, así como los e-money tokens, que son un nuevo tipo de activos digitales. De tal manera que dentro de este scope, dentro de este objeto que sí regula MiCA, luego hay particularidades de activos digitales que no regula MiCA, como serían los activos digitales no fungibles, como sería el caso de los NFTs, también los instrumentos financieros que se regulan por la ley de mercados de valores de servicios de inversión local de cada país estado miembro, o otros servicios de activos digitales tipo DAOs, etc.,
que no son particularmente regulados por MiCA. De tal manera que MiCA supone la primera taxonomía, la primera regulación, la primera instauración de un marco regulatorio de los activos digitales dentro de Europa, de tal manera que si un VASP, un Virtual Asset Services Provider, obtiene una licencia regulatoria dentro de MiCA, puede facilitar y puede usar esta licencia dentro de todo el marco económico europeo. Esta legislación MiCA reemplaza la casuística legislación local que pudieran tener los Estados miembros, de tal manera que podamos tener una legislación o un reglamento general para todos los Estados miembros, lo cual nos da seguridad jurídica y lo cual nos da también unas normas básicas para todo el entorno europeo, sin que puedan haber discrepancias entre un país favoreciendo o discrepando entre uno y el otro. Y finalmente, para el caso concreto de las stablecoins, tenemos que tener en cuenta que MiCA, en primer lugar, regula las stablecoins y en segundo lugar regula también los e-money tokens. Las grandes particularidades que pueden tener entre unos activos digitales, e-money tokens y las stablecoins es en primer lugar el emisor, es decir, las e-money tokens sí que son emitidas por un emisor de dinero que sí que está regulado dentro de toda la regulación activa, y por otro lado las stablecoins no están reguladas como dinero, de tal manera que las stablecoins serían un medio de cambio, de intercambio, pero las e-money tokens sí que serían consideradas dinero a tales efectos. Si estamos hablando de USDT, si estamos hablando de Tether, que sería un stablecoin, las stablecoins sí que están reguladas por MiCA, sí que están reguladas de tal manera que se facilitan o sí que se validan las stablecoins que tienen como colateral un commodity, aunque no sean muchas de ellas, las stablecoins que son fichas vinculadas a un fiat, a una divisa ordinaria como podría ser el euro o el dólar, en este caso USDT, y no permite MiCA las stablecoins que estén vinculadas de forma algorítmica a un criptoactivo, es decir, el caso de USDT, Luna, etc. no podrían ser nunca validadas y aprobadas bajo toda la legislación del reglamento MiCA. De tal manera que también las stablecoins se usa y se regula qué tipo de sujetos pueden llegar a emitir una stablecoin, qué tipo de colateral pueden tener este tipo de regulación y este tipo de emisores, y una particularidad muy importante de este reglamento es que regula cuál es el límite que pueden tener esas stablecoins de capitalización de mercado para que no sobrepasen, y esto es una medida política que han instalado dentro de este reglamento, para que no puedan causar un problema en cuanto a la política económica que tenemos en el entorno europeo. De tal manera que si una stablecoin es considerada una stablecoin de gran capitalización, en el sentido que pueda llegar a tener más de 2.000 millones de euros de capitalización de mercado, digamos que el reglamento faculta que puede haber un botón para poder paralizar o tomar acción sobre esa stablecoin. Esa stablecoin lógicamente tiene que estar auditada, lo cual nos beneficia, lógicamente debe tener un colateral que esté garantizado, lo cual también como usuarios nos beneficia, y también tiene que haber un cierto tipo de regulación. Pero en la medida en que esta stablecoin no es considerada dinero, sino que es considerado un medio de intercambio con particularidades tanto fiscales como puramente financieras, digamos que tiene una serie de particulares que son bastante interesantes. Y en el caso puramente de Tether, tenemos que tener en cuenta que hasta que no obtenga la licencia como una stablecoin aprobada dentro del reglamento MiCA, no tendrá todos los derechos e incluso obligaciones dentro de todo el entorno europeo, porque hasta que no tenga la licencia de poder ser una stablecoin dentro de la Unión Europea, no tendrá la consideración a tales efectos, ni en España ni en cualquier país de la Unión Europea. ¿Cómo afectará a la ley MiCA a España tanto a inversores como CEX? Llegados a este punto, la pregunta es clara. El reglamento MiCA, en la medida en que está la Unión Europea, si yo soy un particular, si yo soy una empresa o si yo soy incluso un proveedor de servicios cripto que estoy dentro de España, ¿qué afectación tiene para mí? Tenemos que tener en cuenta que el reglamento MiCA, en primer lugar, es un reglamento que está aprobado. Es un reglamento que se aprobó en junio del año 2023, de tal manera que este reglamento, que ya ha sido aprobado, será de aplicación en dos tramos. El primer tramo es en cuanto a las stablecoins. En cuanto a las stablecoins, será de aplicación a partir de junio de 2024, de tal manera que si para todos los proveedores de servicios que tengan interacción con las stablecoins o para los propios emisores de las stablecoins, como sería el caso de USDT, no será hasta junio de 2024 cuando será de aplicación.
Es decir, MiCA se ha aprobado, pero no entrará en vigor para las stablecoins hasta junio del 24. Por otro lado, debemos tener en cuenta que hay un régimen transitorio para todos los proveedores de servicios cripto que ya venían realizando este tipo de actividades de máximo hasta 30 y pico meses. En todo caso, España, siguiendo los criterios de la Autoridad Bancaria Europea, ha reducido el periodo de transición que había de 36 meses a 18 meses. De tal manera que para España el reglamento MiCA entrará en vigor y será de aplicación a partir de diciembre de 2025. Debemos tener en cuenta que todo este reglamento será supervisado y la autoridad que controlará todo este reglamento dentro del espacio de España será por un lado el Banco de España y por otro lado la CNMV, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores. Estos serán los dos interlocutores, los dos agentes que supervisarán que todos los proveedores de servicios cripto, los CASP, estén siempre sujetos y licenciatables dentro de la regulación de MiCA. De tal manera que si tú eres un particular, si tú eres una empresa, para el caso de España nos aplicaría para un lugar en un primer término las stablecoins y en un segundo término la aplicación general a partir de diciembre de 2025. ¿Qué va a pasar con las wallets descentralizadas? La pregunta lógicamente es muy buena, es decir, todo lo que estamos hablando de este vídeo estamos hablando de CeFi, de finanzas centralizadas, pero si ahora hablamos de criptografía simétrica, de wallets, claves públicas, claves privadas, pseudonimidad, lógicamente tenemos un estado que no le gusta este tipo de tecnología y aparte es una tecnología que puramente por tecnología escapa de toda la regulación que estamos comentando hasta ahora, es decir, en la medida en que nos movamos por wallets, nos movamos por peer-to-peer o nos movamos con este tipo de criptografía, el Estado, por mucho que quiera prohibir, no puede llegar a prohibir una tecnología que funciona. En todo caso, lo que el Estado máximo puede llegar a hacer es irregular o no aceptar transferencias o fondos o operativas, pero la tecnología va a seguir utilizándose. Si todo este rato hemos estado hablando de tecnología o finanzas centralizadas, vamos ahora a hablar de finanzas descentralizadas y DeFi. Y si antes estábamos hablando del reglamento MiCA, ahora vamos a hablar de la Transfer of Funds, es decir, la directiva que aplica la Travel Rule en el sentido de que es un reglamento que se tiene que entender de la mano de MiCA, que sí que supone una mayor injerencia en tu privacidad, pero que malauradamente no se le ha dado tanto bombo. Esta directiva de la Transfer of Funds lo que supone es equiparar las antiguas obligaciones a los intermediarios de servicios de pago a los CASP o los Virtual Asset Services Provider, de tal manera de que hay una norma en derecho de la Unión Europea de todas las plataformas de intercambio de servicios financieros tienen la Travel Rule, en el sentido que tienen que identificar todo beneficiario y todo receptor o emisor que pase por dentro de su plataforma. Este reglamento, que se aprobó en junio del 23 y que entrará en vigor a partir de diciembre de 2024, tenemos que tener en cuenta que las 4 casuísticas que se pueden suponer, el primer lugar es que hagamos un intercambio de wallet a wallet. Si yo soy un particular y tengo una wallet y envío criptomonedas a una wallet de otro particular, en la medida en que ninguno de los dos somos sujetos obligados de prevención de blanqueo de capitales, ninguno de los dos somos intermediarios financieros y ninguno de los dos somos un Virtual Asset Services Provider, un CASP, no nos aplica la Travel Rule, de tal manera que simplemente enviaremos la operación, enviaremos la transferencia cripto y ahí se acabará todo. Pero ¿qué es lo que pasaría si nosotros desde nuestra wallet enviáramos criptomonedas a una wallet que sí que fuera de un exchange? Lo que pasaría es que este exchange exigiría al usuario receptor de esta transferencia la Travel Rule, en el sentido que debería identificar este usuario quién es el identificador o quién es el ID de esta persona. Si esta persona no identifica quién es el emisor, el CEX no aceptará esta transferencia. El tercer caso sería que directamente tuviéramos dos PASP, es decir, un CEX, un usuario que tiene una wallet que está depositada dentro de un CEX que enviará dinero a otro usuario de otro CEX, de tal manera que en la medida en que los dos son sujetos obligados de prevención de blanqueo de capitales y en la medida en que los dos están obligados a cumplir con la Transfer of Funds, este envío no haría falta que hicieran una complementación excesiva, en la medida en que los dos usuarios ya estarían identificados por el Know Your Customer, el KYC que tú y yo también conocemos. Tú podrías enviar el dinero directamente de aquí sin hacer nuevo tipo de obligaciones, porque los dos exchanges ya están regulados, los dos exchanges ya tienen identificados los dos usuarios y aquí acabaría todo. Cuarta casuística, ¿qué es lo que pasaría si tú tienes una wallet en un exchange y envías dinero a una wallet?
Cuando tú envías dinero a una wallet solo pueden ser dos cosas, o un traspaso, porque esta wallet es tuya, o un pago, porque el usuario de esta wallet ha prestado un servicio y tú lo estás pagando. Si tú realizas ese traspaso de este CEX, de esta wallet que tú tienes en exchange centralizado, lo envías a una wallet, el exchange te va a pedir la identificación de esta wallet. Si tú que estás en el exchange no identificas el usuario que hay aquí detrás, el CEX no te va a dejar realizar esta operación. Todo este tipo de operaciones, las 4 que hemos contado, aplican a partir de 1.000 euros, que sería la cantidad que ha considerado la Autoridad Bancaria Europea como el límite a partir del cual se tiene que aplicar esta Travel Rule. Si tú realizas cualquier tipo de operaciones dentro de estas 4 casuísticas, las que sí le aplica el Travel Rule sí que estarían obligadas a realizar este tipo de regulación, este tipo de control y este tipo de fiscalización de tus actividades, de tal manera que si no identificas el usuario de esta wallet, el CEX, en la medida en que es un proveedor de servicios que está sujeto a esta regulación, no debería dejarte realizar la transacción que estás pendiente de realizar. ¿Es bueno o malo para el ecosistema que aumente la regulación cripto? Lógicamente, y como conclusión, la pregunta es clara: ¿nos beneficia o nos perjudica toda esta regulación dentro del entorno de los activos digitales? En primer lugar, tenemos que decir que antes de pensar si nos beneficia o nos perjudica, tenemos que pensar que es una consecuencia. Y la causa de esta consecuencia es que esta regulación al final es una tendencia que se está realizando en todo el entorno, tanto mundial como europeo como local dentro de España. Debemos tener en cuenta que estos activos digitales suponen un nuevo agente, una nueva tecnología, la cual el Estado tiene que tender a regular. Una buena regulación que facilite la adopción y facilite que esta tecnología se llegue a disparar, nosotros nos beneficiaría esta regulación. Pero si por el contrario esta regulación lo que facilita es la prohibición, la limitación o la supresión de todas estas actividades vinculadas a los activos digitales, si nosotros estamos a favor, somos holders o interactuamos, lógicamente nos va a perjudicar. En este sentido tenemos que tener en cuenta que la propuesta de valor, sobre todo de Bitcoin, supone una injerencia tanto a los poderes estatales como al puro sistema económico que pueden tener en los estados en los que vivimos. El Estado, la lógica es preservar su política monetaria, es preservar sus poderes y lógicamente reprime este tipo de nuevas tecnologías. Por eso mismo las stablecoins no son consideradas monedas de curso legal, Bitcoin no es considerado moneda de curso legal, yo no puedo pagar mis impuestos con Bitcoin porque Bitcoin no es dinero, a no ser que sí que te exija pagar rendimientos o pagar intereses o impuestos de las ganancias que tú hayas tenido con ellas, porque entonces sí que los consideramos permutas y sí que los consideramos objetos susceptibles de valoración económica. Tenemos que tener en cuenta de que si yo soy un particular, que yo opero de forma centralizada, a mí me beneficia la regulación. Si yo pongo dinero dentro de un exchange centralizado que sí que está bajo el paraguas de MiCA, ahí me está beneficiando, porque tengo la garantía de MiCA de que este exchange va a mantener un colateral, que la stablecoin que yo voy a interactuar con ella va a pasar una auditoría, que esta stablecoin estará regulada, pero eso lógicamente no va en consonancia con el espíritu de los activos digitales. Si yo, por el contrario, no opero de forma centralizada, sino que opero de forma descentralizada, porque he entrado en el mundo cripto de una forma alternativa, porque me beneficio de la criptografía simétrica, porque utilizo plataformas o wallets para preservar la pseudonimidad de mis operaciones, mi confidencialidad, mi privacidad. Toda esta regulación, en primer lugar, no me puede llegar a aplicar, en el sentido de que tecnológicamente estoy fuera. En todo caso, lógicamente, todas las ganancias y todas las obligaciones fiscales que yo tenga no se eximen porque yo utilice esta tecnología, porque al final yo tengo la obligación de tributar si he realizado un hecho imponible, y si este hecho imponible lo he realizado de forma centralizada o descentralizada, igualmente lo debería tributar. Pero en todo caso, si yo opero de forma descentralizada, porque yo estoy a favor de la propuesta de valor de los activos digitales, estoy a favor de todos estos mantras puramente criptoanarquistas que acabo de relatar, entonces no estoy a favor de que un Estado quiera regularme tanto. De tal manera que si yo quiero enviar criptomonedas de una wallet a un proveedor de servicios, yo puedo suponer una injerencia dentro de mis operativas que este proveedor de servicios me exija identificar quién es el emisor de esta transferencia. De igual manera de que si yo quiero crear o emitir un token de stablecoin o quiero emitir un token de utilidad, que tenga que entrar dentro de la regulación MiCA. Es decir, si yo opero de forma centralizada, MiCA, Transfer of Funds, la regulación es un beneficio para mí, en el sentido de que me beneficia de que todo va a funcionar bien. Pero si yo quiero operar de forma descentralizada,
por mucho que al final el paraguas es el que es, estoy fuera del sistema porque estoy operando de forma descentralizada, de tal manera que yo lo que quiero es justamente escapar de esta centralización, lo que quiero es escapar de esta regulación y lo que quiero sobre todo es que no me lleguen ni a prohibir, que tecnológicamente no se podría, pero ni me lleguen a desregular o irregularizar la operativa que yo tengo, de tal manera que yo pueda libremente operar, porque al final Bitcoin es legal, las operaciones con criptoactivos son legales, yo pueda operar dentro de forma descentralizada y luego poder bancarizar, comprarme un piso, realizar cualquier tipo de operación, pero sin estar sujeto a esta regulación. Así que esta pregunta sí que es complicada, esta pregunta la respuesta te diría de que si yo cuando opero de forma centralizada me beneficia la regulación, pero cuando opera de forma descentralizada, la regulación está muy bien, pero en la medida en que suponga una injerencia para mis tipos de movimientos, entonces me perjudica. Por tanto, la regulación me beneficia o me perjudica en función de la operativa que yo haga y sin perjuicio, lógicamente, a la adopción. Porque en mi caso yo también pienso que cuanta más regulación haya, más adopción habrá y entonces pues más liquidez entra en el ecosistema y por tanto nos va a beneficiar más para todos. Así que nada, Hugo, un placer estar por aquí y cualquier cosa estoy a tu disposición para comentar cualquier detalle al respecto. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. También me gustaría dar las gracias a Sergi por compartir su tiempo y conocimiento y os dejaré como siempre en la descripción su canal y redes sociales para que podáis aprender más de cerca sobre todo lo relacionado con fiscalidad y criptomonedas. Y recuerda, como no, destrozar el botón me gusta si es que aún no lo has hecho y que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.